Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Trabajo Social y el Observa la Trata, capítulo Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte del Congreso Virtual Latinoamericano y Caribeño sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Yo soy Silvia Saborío y moderaré esta mesa de trabajo. Así que les damos la más cordial bienvenida y bienvenidas y bienvenidos nuestros ponentes de esta tarde. El objetivo de esta mesa de trabajo es abordar el papel de los estados en el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes, así como en los derechos de las mujeres con discapacidad. Se expondrán 3 investigaciones relacionadas, relacionadas con el papel del Estado y una con respecto al tema de las mujeres con discapacidad. En esta tarde la dinámica, similar a quienes nos acompañaron ayer y estuvieron hoy en la mañana. Una vez las personas ponentes van a tener 15 minutos para su exposición. Una vez que las 3 personas hayan terminado, tendremos un periodo de preguntas. Entonces, durante todo el transcurso mientras las personas estén haciendo sus exposiciones, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Si es alguna pregunta relacionada o dirigida para una de las personas expositoras en específico, ustedes ponen este es para y hacen su pregunta para nosotros poder dirigirles apropiadamente las preguntas. Es muy importante recordarles que aquellas personas que solicitaron su certificación de la participación en el Congreso deben de llenar el formulario que se les enviará por medio del Zoom ahora durante esta tarde. Vamos a iniciarla. Entonces, la primer ponencia de esta tarde. Les presentaremos la exposición Migraciones, Seguridad Humana y Seguridad Nacional, caso Costa Rica, impacto del contexto geopolítico y capitalismo en el abordaje de la migración y las políticas transfronterizas, a cargo de Ruth Arrieta Salazar. Les voy a presentar a Ruth Arrieta. Ella es costarricense, es licenciada en Trabajo Social de parte de la Universidad de Costa Rica y estudiante del Máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Fue pasante de Trabajo Social en la Universidad de Huelva, España. Cuenta con experiencia laboral en atención de poblaciones vulnerabilizadas, también en articulación interinstitucional y procesos socioeducativos para facilitación del acceso y garantía de derechos humanos. Además, cuenta con formación en género, trabajo social, derechos humanos, teorías feministas, investigación, trata de personas, inmigración, diversidad, sociología de las migraciones y ha tenido formación para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Ruth, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y tienes el espacio para que podamos escucharte. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a poner aquí mi cronómetro para... Les agradezco mucho el tiempo y el espacio por estar acá. Y voy a proyectar acá. Bueno, creo que el nombre ya está más que informado. Nada más para iniciar, me gustaría como hacer un acercamiento a cuál fue el camino que enrumbó la investigación, que fue, la pregunta surge sobre cómo hay una afectación o una incidencia de las políticas sociales, económicas y el marco de lo geopolítico en la situación actual de las políticas restrictivas del traslado humano entre fronteras. Y además la incidencia de estas transformaciones en conjunto con la doctrina de seguridad en la obstaculización de la garantía de los derechos humanos de las personas. A grandes rasgos, la metodología tuvo revisión documental, participación de personas expertas entrevistadas, un análisis crítico de esta información y su incidencia en la conformación de las fronteras en la realidad nacional y finalmente un análisis de todos los insumos relacionados desde una lectura histórico-crítica, reconociendo la clase social como una categoría principal, aunada a otras categorías incidentes como que generan la doble y la triple discriminación.
La investigación es parte de una investigación como mayor o más grande, por decirlo de alguna manera, y para efectos de esta exposición se divide en tres partes. La primera de ellas es seguridad humana y doctrina de seguridad nacional. Y la consulta es, ¿cómo es que las migraciones se empezaron a ver como una amenaza externa? Bueno, la contextualización de esta investigación viene desde la Guerra Fría y la posguerra, que está desde los años 40 hasta un poco pasados los 90, donde hay un concepto muy importante que se posiciona, que es la doctrina de seguridad. La idea de esta doctrina y del concepto de seguridad tiene que ver con el antecedente de la guerra y cómo lo externo había provocado esta situación. En realidad, la doctrina se posiciona en este espacio para hablar sobre cómo hacemos una muralla frente al comunismo y a que ingrese a los países nuevamente. Entonces, la amenaza empieza a ser desde lo externo. El concepto de seguridad se implanta desde las relaciones internacionales para empezar a controlar las regiones de América Latina. Como hay una relación internacional y quien está posicionando el concepto de seguridad es las potencias, pues ingresa la militarización, porque este es un recurso muy utilizado por las potencias. Entonces, la situación, un momento. Vamos a darle un minuto a Ruth Arrieta para corregir el defecto del audio. Les agradecemos su paciencia. Silvia, ¿cómo me escucha ahora? Mucho mejor, mucho mejor. Siga hablando. Sí, ahora Hola, sí. hola, hola. Hola, hola, probando. Súper bien, Re sí. bien, Ruth, pura Muchas vida, se gracias. te escucha. Gracias. Bueno, entonces hay un incremento, primero se posiciona y luego se incrementa la militarización para el aseguramiento del Estado, ¿verdad? Porque ahora se empezaban a conformar el Estado-Nación. A partir de esto, el concepto de seguridad en realidad se coloca como una política ideológica. Nunca fue una respuesta a la necesidad de la sociedad. Y la manera en la que esto se empieza a implantar en las personas que son quienes conforman la ciudadanía es por medio del nacionalismo, utilizando un discurso de otra edad. Es importante mencionar que la Guerra Fría lo que hace es como eliminar la identidad, ¿verdad? Porque de pronto hay como un barrido. Entonces, para reposicionar cada región, se implanta el nacionalismo. A partir de esto, entonces, la seguridad evoluciona y empezamos a hablar de seguridad humana. Sin embargo, como estamos hablando de un contexto capitalista, pues la seguridad humana necesariamente tiene que ver con derechos humanos. Pero este contexto lo que hace es manipularla para su beneficio. Entonces, nuevamente, como estamos amurallando para lo externo y ahora la seguridad humana ingresa a ser un concepto, entonces amurallamos también para cuidar lo interno. Sin embargo, para este contexto, la seguridad humana no va a garantizar derechos humanos, sino que va a garantizar el mercado del sistema en el que se empieza a posicionar. Claramente, como hay una evolución del mercado voraz, lo que empieza a suceder es que hay flujos migratorios porque los antecedentes de la posguerra también ya habían generado movilizaciones de personas en la región. Sin embargo, lo particular que tiene este contexto con el tema de la movilización y una frase que atraviesa por completo la investigación es que el contexto y las altas élites lo que pidieron fueron personas trabajadoras, pero solamente vinieron personas que necesitaban trabajo. Entonces, el concepto de persona hace un reclamo sobre lo que se esperaba de la seguridad humana y que en realidad no se estaba dando. Entonces, a partir de esto, las migraciones empiezan a conformarse como una amenaza porque hay un discurso de seguridad, pero ocupamos que las migraciones también vengan. Entonces se coloca un discurso integracionista. Sin embargo, para que estas dos posiciones o conceptos que son tan contradictorios lograran empatar, lo que se hace es que la estrategia es no garantizar amenazas, de manera que la amenaza va a ser manipulada por el mismo sistema. Entonces la migración empieza a movilizar también las políticas migratorias. Si la migración resulta necesaria para el mercado, las políticas transfronterizas se empiezan a flexibilizar. De lo contrario, la dinámica cambia por completo.
Entonces, en la segunda parte, lo que se propone es como una idea de reconocer la ciudadanía, la seguridad ciudadana, mediante un control utilizado por las élites. Este control se ve en un mapa como esto. Hay flujos migratorios, globalización y desigualdad, y un fortalecimiento de la seguridad. Ahora, ¿cómo es que las élites logran para sostener estas tres pilares que en realidad van para objetivos muy diferentes y que responden a necesidades también muy diferentes? Pues quien moviliza todo va a ser el beneficio económico. Entonces, si hay una mano de obra barata que ingresaba por estos flujos migratorios, pues beneficia al sistema con economía e incremento. De manera que la seguridad se flexibiliza. Como les decía, las políticas fronterizas empiezan a movilizarse en medida de que el mercado necesita atraer mano de obra. Ahora bien, el grupo que no entra dentro de la mano de obra o los cambios y las dinámicas que sucedan con la mano de obra y el mercado es lo que empieza a restringir el ingreso de personas y de poblaciones migrantes. ¿Cuál es la manera para que esto pueda ser manipulable? Utilizar discursos de criminalización y realizar deportaciones masivas. Esto es como el flujo para que funcione y para que se movilice de la manera en la que les estoy explicando. Ahora, para conocer cómo es que esto se sostiene en la realidad, es importante conocer que tenemos una parte de sociedad y una parte de sistema, que pues conforman un mismo conglomerado, pero viéndolo de manera diferente. Entonces, la manera en la que la sociedad no responde de manera con reclamos, ¿verdad? Para esta movilización es porque, como les mencioné anteriormente, hubo un discurso de nacionalismo que provocó un imaginario en las personas que lo que hacen es entender que no todo lo que acabamos de hablar, sino que efectivamente hay criminalización y que tiene que ver con lo externo, porque esto es la otredad. Y yo tengo mi identidad ya muy marcada desde esta idea nacionalista. Los discursos que se proponen desde este caso es discursos de xenofobia y discursos desde el racismo. Ahora, la manera en la que esto se sostiene a nivel de sistema es que claramente, ya de por sí, por el marco capitalista y neoliberal en el que nos encontramos, hay tránsitos violentos. Hay tránsitos violentos desde antes de salir, el tránsito y el lugar de llegada. Ahora, la vulnerabilización es una característica particular de las poblaciones migrantes. Entonces, sin seguridad para las personas, lo que conformamos como un espacio seguro es el Estado, el territorio y los intereses económicos de las personas que están pues a cargo de todo esto. La estrategia para hacer que esto empate de manera perfecta, incluso en el discurso, en las noticias, en las estrategias de los gobiernos, es hablar sobre la lucha sobre el crimen organizado. Pero en realidad toda esa lucha que se ha hecho ha sido para justificar militarización, extremar las necesidades de seguridad y además para responsabilizar a personas que están muy por debajo de la línea del crimen organizado y que claramente no responden ni a cabecillas ni a las jefaturas de estos espacios. Como última parte, hablamos de un impacto de la descontextualización de las políticas transfronterizas en Costa Rica. Y es un poco estos puntos que les voy a mencionar. Hay una política migratoria conservadora y desactualizada. Ha intentado colocar un mismo patrón para resolver y atender los flujos migratorios siempre de la misma manera. Un ejemplo de esto es que en la crisis del 2018, cuando se incrementó el flujo de personas migrantes de Nicaragua por la crisis política, Costa Rica no tuvo cómo hacerlo, no sabía, fue en la marcha, cometiendo muchísimos errores y violaciones de derechos, porque la población que ingresaba era población universitaria, funcionarios públicos, personas que tenían otro nivel económico y educativo, muy diferente al que Costa Rica de manera desigual ha recibido. Hay un ejercicio de la micropolítica, porque a pesar de que hay protocolos y manuales sobre las atenciones, así sean conservadoras, no hay un seguimiento, ni una verificación, ni actualización. Entonces, una persona funcionaria que está en la frontera y recibe a una persona migrante que está cruzando de manera irregular y lo que solicita es refugio, y esa persona no sabe o decide no hacerlo desde una ética profesional, sino desde su posicionamiento personal, digamos, xenofóbica, lo que provoca es que haya un ejercicio de la micropolítica y del poder, generando que
el protocolo y el manual establecido no se desarrolla de la manera correcta y que posiblemente esa persona le dice, usted no puede entrar, provocando que esta persona se devuelva y pues incremente el riesgo de su vida. Esto incentiva la corrupción y la obstaculización de acciones protectoras. De manera que si yo no puedo entrar solicitando refugio, lo que utilizo es el otro medio, coyotaje, venta de órganos, explotación sexual, para ir pagando peajes desde el cuerpo para poder llegar al punto que quiero, que es pues ingresar al país. Y por supuesto reducen las acciones protectoras. Hay vacíos en la estructura institucional porque no hay capacitación actualizada para las personas funcionarias, que son quienes tienen el contacto directo con la población. Y además hay obstaculización de procesos migratorios, incluso previos al tránsito fronterizo, porque con toda la situación que pasó con la pandemia, se incrementaron las estructuras de tecnología para visados, para pasaportes, para permisos, que a su vez incrementó el costo de obtener los documentos necesarios para hacer un tránsito regular. Entonces, si yo soy una persona que necesita cruzar de manera urgente y tengo este monto económico y se me va todo y más para conseguir los Ruth, documentos, lo que hago es invertirlo en disculpe, otro espacio. le quedan 3 minutos. Muchas gracias. Y además hay una desarticulación entre las legislaciones y la normativa internacional, porque han ido respondiendo a los gobiernos de turno y no tanto al marco normativo general. Entonces, para cerrar, efectivamente, hay conclusiones que me gustaría compartir. Hay un impacto de procesos históricos y geopolíticos y su relación con la economía mundial que inciden directamente con la política transfronteriza. Hay una obstaculización en la garantía de los derechos y se agudiza el riesgo en el proceso de tránsito migratorio, como les decía, desde antes, o sea, desde su país de origen, en el durante y en el posterior de realizar el tránsito. Costa Rica y el mundo tienen un discurso de paz e integración como estrategias políticas para intermediar desde la militarización. Claramente Costa Rica está estancado en la política migratoria y sus protocolos de atención no responden a la realidad actual, ni siquiera desde una perspectiva integral, mucho menos desde una perspectiva de género. Y el tema de la frontera y el muro se transformó a ser una figura simbólica, de manera que pasó de ver una estructura física como tal a convertirse en una doctrina de seguridad en el imaginario social de todas las personas del país, que ha funcionado muy bien. Y finalmente, la inseguridad en el proceso migratorio y en el espacio fronterizo ha sido promovida por el sistema de producción actual, que es capitalista, que es neoliberal y que es patriarcal. Y Costa Rica ha sido cómplice de toda la violación de derechos que ha sucedido históricamente, precisamente por sostenerse y por tener estrategias políticas y muchas otras omisiones que sostienen este mismo sistema y por lo tanto se convierte en un país opresor también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por estos aportes que estás dando en este congreso. Les recordamos a todas las personas que al finalizar tendremos un periodo de preguntas, por lo cual ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat del Zoom. Seguidamente, escucharemos la ponencia denominada El papel del Estado y su estabilidad en la garantía de condiciones mínimas de subsistencia como factor de prevención de la explotación sexual comercial de niños y niñas, a cargo de Luis Fernando Ortega de Colombia. Les voy a presentar a nuestro expositor. El señor Luis Fernando Ortega es abogado de la Universidad Católica de Colombia, es máster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre de Bogotá, con más de 6 años de experiencia docente en varias instituciones de Bogotá y su área circundante. Es investigador con experiencia en formulación y ejecución de proyectos en diversas temáticas. Así que le damos la más cordial bienvenida y le cedemos en este momento el espacio para que pueda dar inicio a su exposición. Muchísimas gracias, Silvia. Lo primero que les quiero preguntar es si me escuchan adecuadamente. Perfectamente. Listo. Bueno, dado el corto tiempo con el que contamos, vamos a tratar de adelantarnos un poco a cómo va a ser este proceso. Esta ponencia tiene una naturaleza bastante teórica y digamos que trata en alguna medida de revisar la forma en la que nosotros organizamos nuestras expectativas en torno a lo que el Estado debe o no debe hacer, en torno a los fenómenos, digamos,
moralmente afectados, como son la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué los llamo de esta manera? Porque son delitos que por la forma tan drástica en la que afectan a la sociedad, por el daño que causan y sobre todo por el hecho de que afectan directamente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, para nuestra versión de la civilización, la explotación sexual de niños, niñas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es, podríamos decir, una de las cosas más horrorosas que nosotros en este momento nos podemos imaginar, ¿cierto? Lo que discutiremos es cómo ese horror, esas implicaciones morales, pueden llevar a que nosotros no tengamos las expectativas jurídicas adecuadamente organizadas y como consecuencia, pues eso puede llegar a afectar el cómo nosotros combatimos este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, en primera medida, lo que nosotros vamos a discutir es el surgimiento de los fines del Estado en Latinoamérica, lo cual podemos, de lo cual podemos responsabilizar a lo que se llama usualmente el boom neoconstitucionalista latinoamericano, que es un poco como la teoría del derecho, pues se ha encargado de agrupar a todos estos fenómenos constitucionalistas que se han desarrollado en Latinoamérica entre los últimos 40 años, a partir de los cuales pues se han modificado las constituciones y ha cambiado la forma en la que nosotros observamos el desarrollo de la política y el derecho dentro de nuestros países. Sí, digamos que el mayor de los cambios dentro de estos procesos constitucionales es la superación de una versión del Estado donde el Estado depende literalmente de su cabeza. ¿A qué me refiero? El proceso del poder, nosotros en Latinoamérica hemos tenido que confrontarlo desde muchos puntos de vista. Sí, se rastrea este fenómeno hace más o menos unos 40 años, porque es cuando arranca realmente la liberación de los procesos, digamos, de las versiones anteriores del Estado. Sí, entonces se superan procesos donde los dirigentes tomaban todas las decisiones, se superan procesos donde los dirigentes que eran llamados presidentes no se comportaban como presidentes y cosas similares, ¿cierto? Y entonces, como consecuencia de esto, las constituciones latinoamericanas pasan a tener una serie de características muy especiales que podemos definir como el surgimiento de los deberes del Estado. ¿Y cómo podemos poner en evidencia nosotros de este surgimiento? Bueno, pues en la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas, por no decir todas, se hace una expresión directa a cuáles son y cómo deben desarrollarse los fines del Estado. ¿Sí? Entonces, esto, a pesar de que parezca como obvio para nosotros los que estudiamos derecho, tiene que ser relevante para nosotros porque significa que si tocó crearlo es porque no existía. Lo que quiere decir que antes de esto, los estados, o más explícitamente el gobierno de turno, podía tomar las decisiones que considerara pertinentes. Y un poco el poder del gobierno de turno no tenía límites respecto de qué era lo que se consideraba importante o no importante. ¿Listo? Entonces, acá en la presentación yo lo que les pongo es en los que pude encontrar el lugar específico donde en cada una de esas constituciones suramericanas, pues porque ese modo de ejemplo no quise ponerlas todas para no llenar la presentación, pero lo que sí encontramos es que los estados están configurados de tal manera que el estado no será simplemente lo que un dirigente, lo que un presidente pretenda hacer de él, sino que tendrá que cumplir con unos determinados fines. ¿Cierto? Y dicho sea de paso, hay que decirlo, muchas constituciones, al mismo tiempo que definen sus derechos, perdón, sus deberes, también se encargan de hablar de los superlativos que son los derechos de los niños. ¿Sí? E incluso se pone a los derechos de los niños dentro de estas definiciones, ¿sí? Que se encargan de decir a qué se dedica el Estado y para qué se debe utilizar el poder del Estado. ¿Listo? Esto tiene una gran relevancia porque, como les digo, nos permite superar en alguna medida lo que es el paternalismo jurídico al que nosotros estábamos acostumbrados. El paternalismo, ¿cómo lo podemos definir? Pues el paternalismo históricamente es un poco lo que creían los reyes del siglo XVIII para sustentar su poder. Es decir, la sociedad tiene una forma, y tiene que tener una cabeza, tiene que tener un líder y usualmente este líder tiene que ser hombre. ¿Cierto? ¿Por qué nos permite superar esto? Porque al darle un poder superlativo a la Constitución, se lo quitamos a una persona en específico, es decir, se lo entregamos al pueblo y se lo quitamos al dirigente de turno, ¿cierto? ¿Y esto qué crea? ¿Sí? Y digamos de qué es lo que nosotros queremos criticar. Lo que llamamos la ficción del poder absoluto del presidencialismo latinoamericano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a analizar los medios y las formas que se utilizan para combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no necesariamente encontramos esto materializado en políticas transversales que en cada
uno de los países, digamos, vinculados con estas obligaciones del Estado, desarrollen estos fines. ¿Sí? ¿Y por qué esto puede llegar a ser peligroso? Porque significa que muy seguramente es posible que esta protección que el Estado está obligado a darle a todos los niños y niñas y adolescentes dependa en alguna medida de la voluntad política del gobierno de turno. Y ese es el verdadero peligro, que nosotros como comunidades, cada una de las naciones, haya aceptado la idea de que esto sí depende de que el presidente lo quiera hacer o de que el fiscal lo quiera hacer. ¿Listo? Entonces, la ausencia de políticas públicas vinculadas al proceso constitucional hace que simplemente esto se convierta en un saludo a la bandera. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque no deja de ser una obligación del Estado. ¿Listo? Entonces, primero que hay que decir que esta idea del poder absoluto del presidencialismo, pues es eso, solo es una idea, es un poco lo que la tradición jurídica que nosotros hemos construido nos dice, porque aún no nos acostumbramos a una versión del poder político donde el presidente simplemente sea un actor más y no la cabeza del Estado, ¿cierto? Entonces, esto en alguna medida es lo que nos hace pensar que, pues está bien que esto dependa de las personas que entren a administrar el país. Y el problema es que eso no es cierto. Porque cuando nosotros nos ponemos a analizar esas ideas que usualmente rodean nuestra cabeza en torno a este tipo de fenómenos, pues también hay otras ideas que nos afectan profundamente en la ejecución de los deberes del Estado. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos que se nos denomine como el tercer mundo o como países en desarrollo, que digamos que solo es un concepto, pero al final de cuentas es un concepto como cualquier otro con muchas implicaciones, se implica en alguna medida que se reconoce que los estados del mal llamado tercer mundo o países en desarrollo no tienen la verdadera capacidad para solventar esto. Esto directamente baja las expectativas de las personas y, como vamos a ver a continuación, pues afecta la objetividad con la que se persiguen este tipo de delitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llamar la atención sobre esto? Que dentro de los factores que ayudan a que se ejecute la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, existen actores pasivos y actores activos, ¿sí? Y por el proceso moral que existe detrás de todo esto tan horrible que llamamos explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, usualmente nosotros, tanto los investigadores como las personas que directamente trabajan con los gobiernos o con organizaciones no gubernamentales para solventar todo esto, nos enfocamos principalmente en los factores activos. Es decir, para nosotros en nuestro imaginario tiene muchísima más sentido perseguir a los criminales, atacar las organizaciones, sí, que explotan sexualmente a los niños, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta de que hay una serie, de hecho hay una gran cantidad de obligaciones del Estado que por no desarrollarse adecuadamente, abren el espacio dentro de las sociedades para que sucedan este tipo de procesos de explotación. ¿Cierto? ¿Y esto por qué es tan grave? Porque si nosotros queremos, en términos generales, atacar el fenómeno, tendremos que atacar a todos los factores. No se puede simplemente atacar a las organizaciones, porque al final de cuentas, las organizaciones lo que hacen es aprovecharse de un vacío del Estado que no supo solventar adecuadamente las necesidades de sus administrados. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué hago yo este llamado? Para que nosotros entendamos que tenemos que acordarnos de que así seamos países en desarrollo, tenemos la obligación de exigirle muchísimo a los estados. No podemos simplemente decir que estamos atacando al dragón que está atacando a los niños y que con eso los defendemos, sino que tenemos que hacer labores de prevención dentro de las cuales el papel del Estado es el más importante de todos. ¿Listo? Ahora, esto nos lleva a pensar una cosa muy importante, y es que el proceso de lo constitucional, como lleva desarrollándose en Latinoamérica durante los últimos 40 años, nos lleva a darnos cuenta de algo que ya les explicaré a través de un ejemplo, y es que hay cosas sobre las que nosotros no podemos decidir dentro de los sistemas constitucionales, ¿cierto? Entonces, no existe tal cosa como alguien teniendo la voluntad o no de perseguir la esclavitud sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque no depende de la voluntad de una persona. Es una obligación del Estado. Ni siquiera depende de las personas que desarrollan las actividades directas del Estado. ¿Cierto? ¿Y cómo podemos nosotros entender esto? Con un ejemplo que nos sucedió a nosotros en Colombia hace algunos años. Hace algunos años se hicieron unas votaciones donde al pueblo colombiano se le preguntaba si estaba o no de acuerdo con la firma de la paz con las denominadas FARC, ¿cierto? Y fue un proceso bastante largo, la gente se quejaba muchísimo, muchísima gente no estaba de acuerdo con el proceso. Al final, el proceso falla, es decir, gana el no,
Y entonces el pueblo dijo que no quería vivir en paz. ¿Sí? Y se arma un revuelo internacional gigantesco de cómo se le ocurre a los colombianos decir eso y nosotros pasamos por un montón de vergüenza, etcétera, etcétera. Pero curiosamente en ese momento a nosotros el que se tomó el tiempo de explicarnos adecuadamente cómo era este fenómeno fue el maestro Luigi Ferrajoli. ¿Sí? Que en una entrevista vino y nos explicó lo que es el principio contramayoritario. Y es que realmente existen cosas que no dependen de las votaciones, ¿sí? Hay cosas, usted no puede escoger vivir en paz o no vivir en paz. Usted no puede escoger que le garanticen o que no le garanticen los derechos. Las obligaciones del Estado no son de carácter democrático. Por eso no dependen de las decisiones que toman las personas que son elegidas democráticamente. ¿Listo? Entonces, si bien, como les dije desde un principio, todo esto es netamente teórico, mire cómo, dependiendo de cómo nosotros entendemos los conceptos, cómo organizamos las ideas y sobre todo de cómo entendemos y buscamos nosotros darle cumplimiento adecuadamente a las expectativas sociales en torno a estos procesos, pues dependerá la efectividad que tenemos nosotros cuando hablamos de cómo es que es posible o no realmente atacar este tipo de fenómenos. ¿Sí? Si nosotros nos encargamos únicamente de demonizar a lo que nosotros llamamos como los factores activos, es decir, a las organizaciones y todo esto, pues podemos simplemente minimizar esto a un fenómeno publicitario porque ese es el otro problema, todas estas investigaciones y básicamente cualquier cosa que hagan los estados va a ser considerada buena. Y eso, aunque suena positivo, en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque resulta que bajar demasiado las expectativas de aquello que se supone que tiene que hacer el Estado nos lleva a nosotros a eliminar el criterio de eficiencia. Es decir, entendemos el cumplimiento que está dándole el Estado a sus finalidades en términos en un término binario, es decir, positivo o negativo. Don ¿Estamos o Luis, no estamos, le señora? restan 3 minutos. Gracias. Es decir, se va a transformar en un cumple o no cumple. Y el verdadero problema no es ese, porque cuando nosotros hablamos del cumplimiento que tiene que dar el Estado a sus finalidades, hablamos no de eficacia, que es ese criterio binario, sino de eficiencia, ¿sí? Que también lo hace el Estado, que también puede o no cumplir con estas finalidades. Y si tenemos expectativas demasiado bajas, literalmente vamos a aceptar que los estados hagan cualquier cosa y nos parecerá bien porque creemos falsamente que el estado puede hacer cualquier cosa y simplemente representa un beneficio para nosotros. El invisibilizar el papel que tiene el Estado alrededor del cumplimiento de todos estos procesos, de garantizarle derechos mínimos a la población infantil y adolescente, de garantizar procesos de planeación para que se eviten los momentos de la explotación, nos dará finalmente las herramientas para verificar adecuadamente el fenómeno y combatirlo. Sí, de resto, nosotros pues nos quedaremos atrapados en un círculo vicioso donde estaremos persiguiendo organizaciones todo el tiempo, pero el problema es que si nosotros hoy desmantelamos una organización de explotación infantil, seguramente en 2 meses nacerá otra organización para solventar el espacio que deja esa. ¿Sí? Mientras que si atacamos al fenómeno completo, a los dos tipos de factores, seguramente tendremos un mejor combate de la situación. ¿Listo? Les agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. Espero ahorita al final las preguntas. Quedo muy, muy agradecido por el espacio. Muchísimas gracias, don Luis. Yo creo que hasta yo ya casi le voy a hacer unas cuantas preguntas. Creo que es un tema muy interesante para que lo podamos discutir. Bueno, con todo Este, gusto. gracias. Sigan haciendo sus preguntas por medio del chat y vamos a continuación a escuchar la tercera ponencia de esta mesa de trabajo denominada Miradas ocultas de la migración, el rostro de las mujeres con discapacidad, realizada por Marcela Ramírez Morera y María Fernanda Villalobos de Costa Rica. Será expuesta por la doctora Marcela Ramírez, a quien tengo el gusto de presentar. La doctora Ramírez realizó el doctorado latinoamericano en educación de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en estudios interdisciplinarios sobre la discapacidad y también es máster en violencia intrafamiliar y de género. Es licenciada en trabajo social y en docencia universitaria por parte de la Universidad de Costa Rica. Es docente universitaria e investigadora en la Universidad de Costa Rica, en la UNED y en la Universidad Técnica Nacional aquí en Costa Rica. Actualmente es subdirectora de la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad de Costa Rica, institución de la cual además es catedrática. Ella es autora de varias publicaciones vinculadas con el tema de discapacidad y género y ha sido ponente en seminarios internacionales. Ha sido consultora de la Estrategia sobre Inclusión de la Discapacidad para Naciones Unidas. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Marcela Ramírez y contará también con 15 minutos para su exposición. Bienvenida, Marcela. Gracias, Silvia, encantada. Y gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de compartir este espacio con las personas ponentes que estarán antes de mí. Ante todas las situaciones y realidades colocadas en el Congreso, tenemos que visualizar este enfoque interseccional, ¿ok? Y a partir de esta mirada o colocar esta mirada a las mujeres con discapacidad migrantes, que son realidades existentes y que pasan por esa realidad de un cuerpo político, un cuerpo biológico que también viven y experimentan situaciones de violencia. Aquí quiero citar y mencionar que voy a compartir parte de una investigación que hasta ahora está iniciando y en el país es una de las primeras investigaciones sobre la realidad de mujeres migrantes. ¿Ok? La investigación parte de la evidencia dentro de la bibliografía. ¿Por qué? Porque no había mucha información sobre este tema. La información que se ubicó refiere a que la realidad de mujeres con discapacidad migrantes es invisibilizada y que además está presente diversas manifestaciones de violencia que también los estados y la política social y los programas y apoyos que existen para la población y para las personas migrantes invisibiliza la situación de la discapacidad y por ello es de suma importancia colocarla en diversos contextos y en diversas acciones políticas. Siguiente. Ok, el objetivo general de la investigación, lo que queríamos, lo que hicimos, perdón, y queremos seguir trabajando, es conocer esas condiciones sociales y familiares por las cuales las mujeres con discapacidad migran a Costa Rica. Y ese objetivo lo trabajamos mediante 3 ejes relevantes. Uno, quiénes son, es decir, indagar en las condiciones sociodemográficas, indagar qué es lo que se ha investigado y caracterizar esas barreras que han enfrentado estas chicas migrantes aquí en Costa Rica y que las motivaron a migrar. Siguiente, Monse. Ok, es un estudio exploratorio porque, repito, en el país y fuera de él se encontró muy poca investigación
relacionada a esta realidad, por lo que se parte de la evidencia empírica y se recurre a la teoría fundamental. Siguiente. La investigación está configurada por 4 momentos. El primer momento fue la delimitación del objeto de estudios y las preguntas, el trabajo de campo que fue fascinante y María Fernanda y yo escuchamos historias que nunca hubiéramos imaginado de todo lo que viven las chicas con discapacidad que migran, que ya casi les podía contar. Tercer momento que fue la triangulación y el cuarto momento otra vez la revisión teórica y la construcción de los resultados y elaboración de un artículo científico que está en edición. Siguiente, Monse. Ok, el resultado principal de la revisión bibliográfica fue que la temática, la realidad es invisibilizada. Y esto incrementa las vulnerabilidades de las mujeres con discapacidad por la cantidad de discriminación, abuso y violencia hacia las mujeres con discapacidad. Siguiente. Ok, ¿quiénes participaron? Participaron 10 mujeres y 10 hombres migrantes. ¿Por qué hombres? Porque ocupábamos tener un eje comparativo. Con la condición migratoria regular entre edades 51 a 61, 5 años de vivir en Costa Rica, que participaban de manera voluntaria. Nosotros le preguntábamos a las chicas si conocían alguna otra mujer migrante y así poco a poco fuimos recabando 10 narraciones biográficas. Debo decir que todavía tenemos muchas narraciones que codificar. Para este trabajo hasta ahora tenemos 10 narraciones biográficas codificadas. De países de origen, Venezuela, Panamá, Nicaragua y Colombia. Siguiente, Monse. Debido a que tuvimos que partir de la evidencia empírica, algunos códigos generales, los cuales después se convierten en categorías teóricas, son la discriminación, dificultad para acceder al empleo, actividad en discapacidad, barreras físicas, barreras actitudinales y administrativas. Y el motivo de migración que tuvo más peso fue el motivo político. Y hubo sentimientos de angustia, de preocupación, que ya casi vamos a retomar estos códigos de acuerdo a la categoría teórica. Siguiente. Entonces, en general, el código de mayor emplazamiento era el código, fue y es el código de discriminación, lo cual se relaciona con
la dificultad de encontrar empleo. Pues decía una chica, no sé, a ver, no puedo buscar empleo porque no tengo dinero para que me reconozcan los certificados universitarios, por ejemplo. Barreras físicas y barreras actitudinales y administrativas, sobre todo las administrativas relacionadas con documentación. Refieren que están viviendo en el país porque buscan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en algunos momentos han enfrentado sentimientos de angustia, preocupación, futuro incierto, ¿ok? Y que la mayoría de chicas con discapacidad migrante tienen estudios universitarios. Sin embargo, repito, han tenido dificultades para encontrar empleo. Siguiente. Entonces, la primera categoría teórica, como lo cité hace ratito, es la condiciones o las características sociodemográficas. Aquí no voy a repetir porque ya les comenté hace ratito, pero en resumen, ahorita la burbujita. Gracias. Bueno, están casadas con estudios universitarios, son residentes, algunos están solicitando refugio, tienen hijos y la mayoría viven en el área metropolitana aquí en Costa Rica. Siguiente burbujita. Ok. Y en relación con el ámbito laboral, las que están trabajando son porque han buscado acciones emprendedoras vinculadas con el arte y la capacitación. Otras están en empleos formales y una está buscando trabajo. Ok, siguiente, por favor. La segunda categoría teórica es la accesibilidad y la barreras. Ok, y vamos a la burbujita. En el esquema se presentan los códigos que llevaron a la construcción de esa categoría teórica. Y una vez más es evidente la dificultad para encontrar empleo. Ok, la siguiente burbuja. Gracias. Y aquí hay un fragmento discutivo de una de las chicas que refiere que para encontrar un empleo le llevó 2 años para poder trabajar una vez que había llegado al país. Siguiente. La tercera categoría teórica son los factores asociados a la migración. Aquí tenemos motivos de migración, tenemos también condiciones que la llevaron a migrar. Y por ejemplo, Perdón, Marcela, ajá, disculpe, le quedan 3 minutos. sí, de verdad termina, gracias. La primera burbujita. Aquí tenemos
un fragmento discursivo de una chica que refiere que todavía vivimos en un estado de machismo, donde hay pocas oportunidades para las mujeres y si tiene que emigrar y además tiene discapacidad, todo se reúne y aquí genera la discriminación. Y la cuarta categoría, Monse, por favor. Ok, es la ganancias, oportunidades y pérdidas de la migración. Por ejemplo, una ganancia que ellas decían es el vínculo social, las condiciones de salud, poder vivir, el apoyo familiar. Algunas pérdidas que ellas mencionaban son pérdidas materiales. Una chica con discapacidad visual me decía que tuvo que venirse de su país natal, que es Nicaragua, un día de noche y que su hijo seguía y tuvo que dejar todo. Solo se vino con la ropa y el poco dinero que tenía en ese momento. Monse, abrite una burbujita para que vean una cita. No, la de abajo, perdón. Ok, aquí es la cita, una cita de las chicas que es importante en cualquier investigación darle voz a las mujeres con discapacidad y partir de su realidad y partir de su experiencia y cotidianidad. Ok, y siguiente, por favor. Y la categoría central, la cual se forma a través de 4 categorías ya citadas y comentadas. La categoría central es la vulnerabilización sistemática de las mujeres con discapacidad migrantes y que esto se convierta en un factor que hay que trabajar desde cualquier instancia. Siguiente. Y ya las conclusiones, bueno, la mayoría de mujeres con discapacidad vienen de países con crisis económicas, sociales y políticas y se relaciona con lo que desarrollaba la compañera Ruth. Las mujeres y los hombres que emigran con discapacidad también por motivos políticos y económicos y también por condiciones de vida. Decían que había una chica de Venezuela que ella me decía, no puedo devolverme, porque ahora con mi discapacidad, mi salud, mi calidad de vida en mi país de origen estaría muy deteriorada. Siguiente. Otra de las conclusiones es que lo- para las mujeres migrantes que ocupan apoyo permanente, los círculos de amistad son vitales. La conformación de redes en la comunidad, en su entorno cotidiano, es fundamental. Y se visualiza que hay una dificultad para acceder a un empleo estable, sobre todo en los primeros años de residir en el país. Siguiente, ya me pasé de tiempo,
Muchas gracias. Aquí queda la presentación y el espacio de preguntas que me encantaría compartir junto a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por sus aportes. Yo creo que es una muy valiosa exposición y le dimos un tiempo también porque desde la sala nos dijeron, les gustó tanto que dijeron que deberíamos de dejarla terminar. Así que bueno, hemos escuchado a estas 3 ponencias y les agradecemos a todas las personas que presentaron todos sus conocimientos que nos pudieron compartir con nosotras y con nosotros. Seguidamente vamos a dar el espacio de preguntas, así que las invitamos a hacer sus preguntas por medio del chat. Mientras tanto, recordarles que por favor firmen el formulario que se les ha enviado varias veces al chat del Zoom. Y bueno, para iniciar el periodo de preguntas, tenemos una pregunta para las 3 personas expositoras. Nos indican, se tiene una línea sobre cómo actuar con las víctimas, pero ¿qué se puede hacer con quienes cometen los crímenes? Tomando en cuenta que muchas veces estos involucran a las mismas autoridades políticas. Entonces, si gustan, vamos a ir respondiendo esta pregunta y vamos a iniciar en el mismo orden que empezamos las exposiciones. Entonces, doña Ruth, si gusta, inicia una respuesta que podamos discutir sobre estos temas. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo creo que el tema al que nos referimos las personas expositoras es un tema sistemático, ¿verdad? Hablamos como de una estructura de sistema, lo que de pronto, desde donde yo me posiciono, el estado de ciudadanía y la ciudadanía es estado. Entonces, las personas que tienen altos puestos políticos no siempre fueron de esos altos puestos, sino que también respondieron a sociedad, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica hace mucho, y es enfocada la respuesta que puedo dar, que Costa Rica hace mucho perdió la ética desde el ejercicio de la ciudadanía, y podría decir que es un tema mundial también. Y el tema del discurso de la paz trae consigo el fortalecimiento de un discurso de doble moral, en el que yo señalo, pero no trabajo desde lo mío, ¿verdad? Que sería más fácil siempre, incluso hablando de patriarcado, que si cada quien reflexionara sobre sus propias acciones, el trabajo sería más rápido y tendríamos un avance más rápido también. Ahora, la gente, que eso sí tiene que ver con como de otro lugar, las personas que deciden, o compañeras de, ¿verdad? Del mundo, de las oficinas, etcétera, que deciden no ser cómplices y desean denunciar, claramente no cuenta con un sistema de justicia adecuado, porque pertenece a esto mismo que hablábamos sobre como la ética tan cuestionable. Entonces también carecemos de protocolos efectivos y ejecutables para procesos de denuncia que no tengan represalias, ¿verdad? Porque conocemos que la estructura de trabajo, por ejemplo, que se ha estado fortaleciendo, es que la denuncia ya de por sí es un tema implicable para quien lo hace. Y refiero nuevamente al tema de que es sistemático porque es sistémico y sistemático porque cuando también hablamos de voto y la democracia, tenemos altos índices de abstencionismo y un proceso de todo lo que tiene que ver con el voto llenísimo de corrupción. Entonces empieza a hacer la corrupción y los antecedentes cuestionables de los altos jerarcas casi que una constante en los currículums para que tomen puestos de poder. Y votamos, ¿verdad? Y de pronto decidimos y defendemos. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto. Creo que las personas altas jerarcas están ahí también por un ejercicio de poder. Y es complicado también cuando los procesos de denuncia, el juez que responde es amigo del abogado y el abogado es el que defiende a este funcionario.
Estamos hablando de procesos que responden a un sistema económico y un sistema capitalista que también está dentro de la nimiedad de procesos internos de obstaculizar procesos de corrupción. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por el aporte. Ahí seguidamente, don Fernando, si gusta responder Vamos. sobre esta misma pregunta. Bueno, yo diría que el verdadero problema es la forma en la que nosotros hemos transformado nuestra comprensión de la política. Es decir, cuando nosotros, a través del proceso presidencialista tradicional, convertimos las elecciones un poco en lo que se han convertido actualmente, tenemos que aceptar algo muy pesado para nosotros mismos y nosotras mismas, y es que la política sí se nos transformó en un teatro. Es decir, cada 4 años en todos los países habrá un pequeño teatro donde X persona hará todo lo posible para que nosotros, los electores, le veamos de la mejor manera posible, nos resulte agradable, nos resulte positivo. Y el problema del teatro es que el teatro se cae, el teatro se termina, eventualmente se cierra el telón. Entonces, mientras nosotros no tengamos manifestaciones de representación democrática mucho más realistas y sobre todo comprometidas, como se dice en la ponencia, con las finalidades, con los deberes concretos del Estado, ese tipo de cosas van a seguir pasando, porque simplemente se trata de tratar de apoderarse de un fragmento del poder para poder abusar de él y beneficiarme a título personal. Y el problema es que eso no es el Estado no es para eso. El Estado no tiene nada que ver con el mejoramiento de las condiciones cuando se habla de las condiciones individuales de alguien que se está aprovechando de su puesto. Entonces, la única forma que nos queda a nosotros para combatir eso es un poco siguiendo la línea de la ponencia, perseguir la objetividad. ¿Y qué significará eso en términos de las personas que toman decisiones en el gobierno? Escoger adecuadamente. Pero si me preguntan a mí a título personal, es una cosa que se ve lejana, porque la gente en este momento no tiene una preocupación realista sobre las políticas de su país. Muchas ni siquiera entienden en realidad cómo se toman las decisiones, y un poco es por eso que se deja la decisión casi que ciegamente al representante. Es decir, yo escojo un representante para que a mí no me toque pensar en eso, y esa no es la verdadera manifestación del Estado que nosotros estamos buscando. El individuo no se separa nunca del Estado, es decir, tiene que estar de manera constante sobre él, vigilándolo, analizándolo, pero para llegar a eso, lo primero que toca hacer es que la gente entienda cuál es su posición del Estado. El Estado no solamente está para garantizarnos formas, el Estado necesita de nosotros, y necesita de nosotros en términos objetivos para mirar las problemáticas de forma objetiva. ¿Listo? Muchas gracias, don Luis Fernando. Creo que es un tema que de verdad apasiona y que hay que seguir discutiendo. Doña Marcela, si quisiera aportar a esta pregunta. Sí, claro. Además de lo que ha agregado Ruth y Luis Fernando, además de ser una situación sistemática y estructural, hay que decirlo, hay que evidenciarlo y que las personas, las sociedades y el Estado, que también somos cada una de nosotras, sepa que esto es una realidad, o sea, y que las situaciones de migraciones median y de trata, median el interés político, el interés económico. Entonces, decía un compañero una vez, hay que evidenciar lo que existe, hay que nombrarlo y hay que denunciarlo, eh, y que las estructuras cada vez desarrollan estrategias para reproducirse de una manera solapada y generar esa micropolítica en los cuerpos de estas personas que migran, en mi caso, de estas mujeres que enfrentan cualquier cantidad de vulnerabilizaciones y discriminaciones, y que las mismas familias son parte de estas condiciones de vida, de exclusión y segregación.
no todas las familias son seguras para todas las personas. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Tenemos una pregunta dirigida para don Fernando. Y después pasamos a unas preguntas para Marcela. Don Fernando, en una crisis de participación política como la que tenemos actualmente en los países latinoamericanos, ¿cuáles serían los caminos que le queda a la ciudadanía para exigir la defensa y la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? Ok, yo diría que el problema como tal radica en que no existen necesariamente esas vías. Es decir, estamos nosotros los latinoamericanos, un poco por nuestra definición, la convulsa Latinoamérica, acostumbrados a que exigirle al gobierno es tomarnos las calles, llenar las organizaciones del Estado de lo que en Colombia son tutelas o en el extranjero a veces se conocen como amparos o incluso hay otros nombres. Pero el problema está en que digamos, esta problemática que se genera alrededor de la exigencia de los derechos, si bien nosotros nos ubicamos en un momento donde se supone que ya esos derechos están garantizados y hay una preocupación porque sea material, pues nosotros podemos muchas veces decir eso únicamente desde el privilegio. ¿Sí? Y entonces el hecho de que nosotros, los privilegiados, tengamos una cierta cantidad de derechos plenamente solventados, plenamente garantizados, no garantiza que la totalidad de las poblaciones lo tengan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros, los ciudadanos del común, para entender esto y exigir adecuadamente? Primero que todo, bajarnos de nuestros privilegios. Sí, esto no se trata de la élite blanca diciendo qué es lo que pasa con los pobres. No, se trata de seres humanos luchando por otros seres humanos que tienen los mismos derechos que nosotros para perseguir sus sueños y para tener una vida tranquila y sana. ¿Cierto? El problema, sobre todo, cuando lo encontramos nosotros, en que los estados no tienen un interés en garantizar una forma de participación activa en esto, porque en alguna medida esto es una problemática que hace que el Estado quede mal. Sí, en gran medida, la queja que nosotros estamos trayendo es que el enfoque que nosotros estamos creando desde los estados saca a los estados del proceso de responsabilidad. Y es cierto, y el problema es que es tan culpable el que se aprovecha de la puesta en peligro de bienes jurídicos fundamentales que se desarrolla con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como quien la causa. ¿Sí? Como el Estado cuando no es capaz de solventar esas necesidades mínimas. ¿Listo? Entonces, si bien habría que analizar a título individual cada uno de los estados, lo primero que necesitamos para tener esta discusión es el proceso de la objetividad. Y para eso, pues tendremos que entender que no todos partimos del mismo lado, que no todos los países ni todos los individuos tenemos los mismos recursos, partimos de la misma educación o contamos con los mismos recursos para ello. Solo esta forma nos permite a nosotros ver el problema desde la objetividad y con eso plantear respuestas reales para responder en términos materiales a la problemática. Claro, por supuesto. Volver a esos fines del Estado que había usted comentado al inicio de su exposición. Muchísimas gracias. A la doctora Ramírez nos dice, queda claro que es difícil migrar a Costa Rica y encontrar un trabajo. Mucho más si las mujeres cuentan con algún tipo de discapacidad. Pero a través de su investigación, pudo concluir que es el empleo una de las mayores razones por las que migran a Costa Rica y que este sea un país no discriminatorio con programas que apoyen a personas con discapacidad. Gracias, Silvia. Podría ser, pero todavía está en investigación, está en una etapa inicial. Podría ser que todavía existe ese imaginario que citaba Booth de un país, de parte de un país con gran potencial económico, por lo cual las chicas con discapacidad migran a Costa Rica. Todas viven actualmente en Costa Rica porque ya son residentes y tienen muchos años de estar aquí en Costa Rica y sobre todo se han quedado por mejorar las condiciones de vida
como mujeres con discapacidad. Es evidente que Costa Rica, desde la perspectiva de la discapacidad, es uno de los países latinoamericanos que ha avanzado en derecho y en política pública en discapacidad. Pero todavía hay que trabajar aún más en esta realidad, que es una hipótesis que hay que seguir desarrollando en la investigación. Marcela, muchas gracias. Hay una pregunta más para usted. Dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la prevención de las poblaciones como niñas o personas con discapacidad? Para la prevención de las poblaciones como niñas o personas con discapacidad. Ok, hablar y evidenciar que es una realidad que existe. O sea, y poner un nombre. A veces cuando uno coloca este tema en en alguna clase, en alguna conferencia, que uno dice, por ejemplo, la trata de personas con discapacidad existe. En este contexto y latitudes europeas existe trata de personas con discapacidad. Cuando uno lo coloca en discusión, la gente, o sea, nunca se imagina que existe esta realidad. Así que hay que colocarla en discusión para prevenirla y para la creación de esa política pública y que todos los programas, protocolos, comisiones, políticas institucionales, políticas internacionales coloque la perspectiva de la discapacidad. O sea, no somos personas de segunda categoría que alguien podría decir, ah, mira, también viven situaciones de trata. Ante todo somos personas, porque ante nuestra condición de discapacidad somos personas y vivimos situaciones sociales, económicas, políticas, humanas que cualquier otra persona vive. La discapacidad no nos hace un escudo protector a no vivir esas situaciones. Trabajar, concientizar desde los primeros años de vida es vital que la gente reconozca que somos parte de la humanidad y esta humanidad, esta diversidad humana tiene que ser un todos y un todas. Yo creo que hay que volver a esos orígenes de reconocer la humanidad como diversidad. Así es, Marcela, y yo creo que en este espacio, lo que decías en un inicio, en este espacio que tenemos un grupo importante también de estudiantes, así como personas funcionarias, esa necesidad de investigar, de dar a conocer estos temas de las poblaciones con vulnerabilidad, como es las personas con discapacidad que migran. Tenemos una última pregunta para Ruth y tiene que ver con el tema de las migraciones y lo que planteabas con respecto a la crítica al modelo capitalista. ¿Es la eliminación del sistema capitalista un factor de eliminación del fenómeno de tráfico de personas? Como soñando e imaginándonos un modelo distinto, un modelo económico distinto. Si eliminamos ese modelo económico del capitalismo, podríamos pensar que no va a haber tanto tráfico ni los flujos de migrantes.
Es que La yo creo pregunta que es, los flujos de personas migrantes hay un factor importante económico que, ¿verdad? Y de ejercicio del poder por mediante élites y grupos que necesitan como el beneficio del mercado, pero también hay flujos migratorios por otro montón de situaciones. Es multifactorial. En su momento se reconocían los flujos migratorios precisamente porque un factor de expulsión era, por ejemplo, condiciones de pobreza, pero ahora yo puedo no tener una condición económica vulnerable y puede ser que tenga persecución política o puede ser que tenga persecución por mi orientación sexual o por mi performatividad de género, por mi condición de género. ¿Verdad? Entonces, de pronto, para este punto, yo sí posicionaría claramente el tema de la condición económica como clase social, como mencioné al inicio, como una categoría principal, pero no como la única, porque somos personas integrales que estamos en un mundo económico que se reproduce constantemente de diferentes maneras, desde lo que entendemos como un trabajo de vivo, ¿verdad? Pero también tenemos otras categorías también que generan que existan flujos migratorios. Entonces, casi que tendríamos que hablar de, está bien, sí, erradicar un sistema capitalista, pero no podríamos quedarnos ahí. Habría que erradicar un sistema patriarcal también para que nos veamos de manera integral y ver qué nos queda después de eso. Pero para mí implica mucho más que el interés económico. Creo que inicia por esto, pero el interés económico está mediado por otro montón de situaciones que hacen que las personas migren de un espacio a otro y también responden a muchas coyunturas, ¿verdad? Hoy no, digamos, en su momento ninguna persona que era funcionaria, por ejemplo, en Nicaragua en el 2018 tenía un problema. Hasta el 2018 empezó a tener un problema para migrar. Entonces, para mí, esto es una pregunta que más bien invita a la reflexión, que yo creo que quienes no hemos migrado de alguna u otra manera, interna o externamente, puede ser que no nos hayamos encontrado todavía en el contexto para hacerlo y en esa necesidad. claro, por supuesto, porque la migración es un derecho, todos tenemos derecho a migrar, ¿verdad? Y buscar mejores condiciones de vida o estudiar. El asunto es cuando nuestros países no nos permiten las condiciones para poder salir adecuadamente de nuestro país. Hay una pregunta más, Ruth, que dice, en el marco de las políticas estatales, como la promulgada recientemente por el gobierno de Costa Rica de deportar a migrantes que generen disturbios, ¿qué estrategias sociopolíticas se pueden desarrollar para que la migración no sea visualizada como una amenaza externa? Yo creo que esta pregunta también la podríamos generar también para don Luis, Fernando y para Marcela, porque es un tema que está en boga en este momento reciente, ¿verdad? Así que no sé si Ruth puede ampliarnos y si don Luis y Marcela después quieren discutir al respecto. Es que es muy particular, ¿verdad? Porque las políticas son focalizadas. Entonces, pensemos en que, bueno, primero que entendemos por un disturbio, ¿verdad? Porque son categorías importantes para empezar a definir a quién va dirigida esta nueva legislación o este nuevo decreto. ¿Qué entendemos por disturbios? Porque estoy segura que eso está entendido en un espacio, entendido con una figura de persona físicamente y entendido para algunas nacionalidades también específicamente, ¿verdad? Porque no es que a Costa Rica del todo no le guste la migración, es que hay alguna que le encanta más, ¿verdad? Como la que reproduce algunos estándares económicos o incluso hasta de belleza hegemónica, porque estamos muy incómodas con aquellas personas que utilizan el seguro, no sé, social público, que es una persona empleada doméstica, pero el francés que me atiende en el restaurante de pronto es un excelente chef porque yo tengo acceso a pagar ese restaurante. Entonces, para mí, la estrategia política tiene que ver en la no conformación de perfiles específicos, porque nuevamente, como hablaba al inicio, no hay una regulación de qué entendemos por disturbios, no hay una regulación de qué entendemos de cuál es el perfil de la persona específica para resolverlo de alguna forma. Entonces, es focalizado, así como otros servicios y otras políticas son focalizadas y se enfocan en la discriminación en un perfil específico para definir
ah, bueno, es que esto está pasando por esto. Además, la información que tenemos en los medios es oficialista, ¿verdad? Cuando hablamos de femicidios, cuando hablamos de personas del crimen organizado, todas las características que se dan en medios oficiales de desinformación, que lo son para mí, responden a un discurso, responden a la construcción y el fortalecimiento de un imaginario social. Entonces, ojalá el planteamiento más que sea de disturbio por personas migrantes es que hubiera un sentido de una ciudadanía plena, por decirlo de alguna manera, pero qué raro que lo enfoquemos en gente completamente externa y en temáticas un poco que responden también como a un contexto socioeconómico muy particular, ¿verdad? Entonces yo lo que haría es como, más que todo, cuestionarlo y preguntar que la política que tiene que existir es es eliminar el imaginario social que existe cargado de discriminación y de violencia. Muchas gracias. Si don Luis Fernando quiere Pues aportar. yo quisiera unirme un poco a lo que dijo Ruth. Esto en gran medida sí es un problema de clase. Sí, entonces los migrantes no molestan, molestan los pobres, molestan los que necesitan del Estado, molestan los que ponen a trabajar los sistemas del Estado, los que no pagan impuestos, ¿cierto? Y si bien, pues, en términos económicos la gente podrá decir como lo normal es que nosotros tratemos de organizar el Estado de la mejor manera posible y todo proceso de planeamiento se calcula, o al menos eso es como la forma tradicional de hacerlo, con un conjunto cerrado, con un sistema cerrado, es decir, con una cantidad determinada de personas. Eso en el mundo real es falso, eso es irreal, ¿sí? Es decir, las fronteras de los países no son, mire, no son muros y aun si fueran muros, los muros no dan para evitar la migración. Sí, miren lo que pasa en Estados Unidos con México, sí, que ya casi que son memes los videos de las personas atravesando las barreras físicas. Entonces, ¿cuál es la cosa? Sí tiene que ver con el problema del capitalismo, sí tiene que ver con la explotación y también tiene que ver con los imaginarios que tiene que tener la vida. Es decir, cómo nosotros consideramos que deben ser nuestras condiciones de vida y sobre todo si es que nuestras condiciones de vida se limitan a conseguir un buen sueldo, porque al final los procesos de migración en ejecución del derecho que tiene la persona a migrar y de mejorar sus condiciones de vida, a veces simplemente se transforman en personas que afectadas por la necesidad, que las necesidades invisibles que genera el capitalismo, pues lo que buscan es tener más dinero de la manera que sea para solventar eso. Y eso es una forma de inseguridad jurídica que no solamente tiene que ver con la economía, tiene que ver con la educación, ¿sí? También es en alguna medida una preocupación para el Estado que las personas solamente entiendan la felicidad a partir del dinero, ¿sí? Que no les importe dejar tiradas sus culturas, sus familias, sus familiares, sus personas queridas por perseguir el dinero. Sí, entonces, hasta que no intervengamos directamente en lo que nosotros llamamos consumo y en cómo las personas están pretendiendo esto, seguiremos observando problemas de migración, seguiremos observando problemas de explotación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente hará lo que tenga que hacer, no solo para sobrevivir, sino para obtener aquello que la sociedad les hace creer que es necesario para ellos. Y el capitalismo pues nos hace creer que ese proceso de consumo desenfrenado es casi una obligación para nosotros. Entonces, habrá que mirar cómo serán las políticas de cada país para darle a las personas las herramientas para entender que la vida no se reduce al signo pesos. Bueno, al signo dólares en este caso. Así es, y que tiene que ver con la conclusión también de su exposición. Marcela, ¿te quisieras aportar a Sí, este tema? sí, además de lo que pudieron muchas han agregado, estas políticas también pasan por una eh, estrategia de poder y control hacia ciertas condiciones y ciertas poblaciones. Mm, Porque, a ver, un disturbio, ¿por qué se da? Y a partir de qué se da, y ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Será toda una necesidad y algo que no me gustó, trato de controlarlo y trato de dominar públicamente esa opinión pública también. Entonces aquí hay que analizar diversas realidades
y factores de las situaciones mediáticas, porque son situaciones mediáticas que, como decía Ruth, se da en un contexto determinado y con ciertas poblaciones. Y todos los países están en crisis sociales y buscan ese factor, ese chivo expiatorio para desviar la atención de su verdadera tarea y de asumir esas políticas y esas responsabilidades. Esa es mi opinión, que hay que trabajar mucho, indagar mucho este análisis, se debe hacer un poco más profundo y partir de esa realidad y de las situaciones y de las decisiones por las cuales surgen este tipo de acciones. Muchas gracias, Marcela. En efecto, nos hace falta muchísimo trabajo, pero yo creo que en este Congreso tenemos una pincelada y una serie de ideas que nos tenemos que llevar, madurar y seguir avanzando, como las que hemos tenido en esta mesa, donde se nos ha exhortado a un pensamiento crítico sobre el rol de los estados, sobre esa crítica al modelo capitalista, neoliberal en el que vivimos en este momento y cómo desde los estados también se van estableciendo una serie de discursos que legitiman y justifican una serie de situaciones que vulnerabilizan a las personas para que éstas tengan que migrar y así incluso dinamizar las economías, como nos lo señalaba Ruth. Es importante, como nos señaló Ruth, que en Costa Rica hay una descontextualización del fenómeno migratorio que puede ser que tenga las políticas con base a una migración anterior, pero que en la actualidad tenemos un gran reto con respecto a las personas que están migrando en este momento. Creo que en esa perspectiva crítica también don Luis Fernando nos señalaba, ¿verdad?, que hay que tener claridad de los fines de los estados, que el Estado no depende de la figura presidencialista, no es solamente tenemos que hacer todo lo que dice el presidente, sino que como Estados tenemos que ser más exigentes. Y sobre todo porque debemos de atender todos los factores estructurales que tienen que ver con esa explotación de las personas y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Seguir, no justificar, porque en ese discurso seguimos justificando que no se puede atender porque somos unos países muy pobres, o que no podemos, o porque somos muchos, o porque no tenemos recursos, o porque A o B o C. Y definitivamente no dejar por fuera a las poblaciones que tienen algunas condiciones por los cuales quedan invisibilizados, como lo es las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, como nos lo ha enseñado Marcela Ramírez, ¿verdad? Es necesario la investigación para poder hacer visibles las realidades de todos los grupos, sobre todo de los grupos de las mujeres y hombres con discapacidad. Hay, Marcela nos señalaba, ¿verdad?, que en esta población hay barreras físicas y administrativas para acceder al empleo. Y esto de las barreras administrativas a mí me llevaba a la conclusión que nos decía Ruth, de pronto, decir, no ser cómplices del mismo sistema en el cual nosotras y nosotros trabajamos, tratar de poder dar una respuesta dentro de nuestros espacios, aunque sea recibir los documentos de la persona que está haciendo los trámites y intentar ser un poco más proactivas en los roles que nos corresponden como personas, como sujetos que trabajamos en el Estado o estudiantes. Entonces nos queda muchísimo trabajo, más en este momento, que estamos en un momento de crisis migratoria en toda Latinoamérica, con respuestas, ¿verdad? Que a veces nuestros espacios laborales nos quedan cortos, pero con motivarles en este momento para seguir adelante en sus espacios laborales. Para mañana, les esperamos ya para concluir. Mañana tenemos una agenda
donde vamos a retomar acciones afirmativas que se han hecho con el tema de la trata y también del tráfico ilícito de migrante y las migraciones. Entonces, algunas preguntas que tenían que ver con el tema de trata de personas, yo las invito y les invito para que se conecten mañana a partir de las 9 de la mañana, donde tenemos una conferencia inaugural que tiene que ver con esos factores estructurales que yo creo que es necesario seguir aprendiendo sobre este tema. Y después la mesa y las diferentes mesas que tendremos a las 10:30 de la mañana y después a la 1:30, en la misma dinámica de estos 2 días. Definitivamente, gracias a quienes, a Marcela, a don Luis Fernando, a Ruth, por haber participado y nos acompañaron en esta mesa de diálogo. Y se les enviaremos en agradecimiento un certificado digital, ¿verdad? Por haber estado en esta tarde. Y también a todas las personas que nos escucharon a lo largo de todo este día, todo de la mañana y tarde. Gracias por sus aportes en los diferentes medios virtuales. Así que muchísimas gracias. Mañana a las 9 de la mañana, los enlaces están en nuestra página del Congreso. Muchas gracias a todas las personas que nos ayudan, parte de BICOM, del programa de videoconferencias y de toda la cátedra de trabajo social que nos está apoyando, que ustedes no los ven, pero que sí estamos aquí todos trabajando para poder brindarles un congreso de calidad. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. A ustedes, muchísimas gracias por todo. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.